Hola, ¿qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Dios los bendiga. Muy buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos en este inicio de sábado, por lo menos para México. Todavía está un poco atardeciendo. Para la gran mayoría de esta audiencia que sé que está en la parte sur de América, Dios los bendiga. Ya es sábado, entrado en un par de horas, así que les agradezco que hayan hecho espacio en su cocina, en su sala, en su cuarto para poder darle lugar a Dani y a un servidor de poder platicar contigo. Y en esta ocasión, como ya lo mencioné, estoy con Dani, que ya lo vieron la semana pasada y lo traemos de invitado especial, como yo le decía hace ratito. Así que vamos a saludarlo. Dani, ¿cómo estás? Hola Arturo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, feliz sábado. La verdad que una alegría poder estar contigo y bueno, también poder estar con la audiencia. Gracias a Dios porque podemos estar juntos y bueno, poder estudiar juntos este tema, ¿no? Sí, claro. Y platicamos brevemente, bueno, platicamos de muchas cosas antes de entrar Así es. acá. Y platicamos acerca de lo que ha impactado, ¿no? Yo compartiendo un poco qué es lo que ha compartido el Señor con nosotros. Y van a ver ahorita cómo es que no estoy haciendo un drama, ¿vale? No estoy haciendo clickbait ni nada, sino realmente si nos siguen la idea, por favor, sigan la idea un poco de lo que vamos a hablar, se van a convencer de que, ay, como que aquí el corazón no dice, perdón Dios, porque hace tanto tiempo que no te miraba de esta manera Mm, y estarán un poco sensibles, ¿no? O muy sensibles mm, a este tema. Se los digo, vale. así que quédense hasta el final. Es un tema sencillo, Dani, o sea, si lo ves bien, es un tema Sí, sencillo, así es. Nada complejo. no vamos, no nada complejo. El problema es de que tanto tiempo ha estado ahí y no lo habíamos visto de esta manera. Entonces, híjole, pero bueno, es bueno que estemos en este momento y como platicábamos, Dani, yo creo que la palabra de Dios llega a un momento especial en nuestra vida que es sabio, ¿no? Tal Mm, vez había llegado otro momento, no sé qué reacción tendríamos, así que vamos a estudiar ese tema, Dani. Pero antes de nada, buenísimo. vamos a saludar a los hermanos que están ahí conectándose, a todos los que están ahí presentes. Gracias por hacer ese espacio. Todavía están a tiempo de agarrar el link, así como les llevo a ustedes por WhatsApp. Mándenlo a un par de personas más, compártanlo en Facebook, para que junto con nosotros vayamos a estudiar esta lección, ya la lección 10 de la misión de Jesús. Así que vamos a comenzar, Dani. Te invito a que puedas hacer la primera oración. Bueno, gracias. Pongámonos en posición reverente. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor te damos por tus bendiciones, gracias Señor por tu cuidado, por tu protección. Señor, te damos gracias por este sábado que ha comenzado y por tal motivo te imploramos que nos acompañes con la presencia de tu Santo Espíritu. Señor, danos tu Espíritu sin medida para poder recibir tu palabra. Señor, para poder recibir todo tu consejo y atesorarlo en nuestro corazón. Guíanos y acompáñanos. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a comenzar y voy a proyectar la lección de esta semana. Ahí está, que es la misión de Jesús. Ya estamos en la lección número 10 y si bien Tremendo, ha ¿eh? pasado bastante tiempo desde que iniciamos con esta secuencia, Dani, la verdad, este año se ha ido muy rápido. La verdad que Yo, sí. mira, no sé si, perdón, no sé si es la edad, Dani, también que uno dice, oh, este año se pasó muy rápido, más que el otro. No sé si sea adecuado ya tener ese tipo de Y expresiones a mi edad. sí, cada año es una proporción menor de la vida total vivida, ¿no? Exacto, A medida que pasa el tiempo, así que así que es posible. Así que bueno, a comenzar y vamos a ir leyendo las preguntas. No son muchas, pero tienen bastante importancia en la secuencia. Así que vamos a iniciar, Dani. buenísimo. Ahí está. Ahí está en pantalla. La primera pregunta. Bien, la pregunta número uno dice, ¿cuál fue la misión de Jesús al venir al mundo? Y leemos Juan 17, 4 y 6, dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra.
¿Y qué es lo que notamos en este versículo, ¿no? De que Jesús dice que Él vino ¿para qué? Para glorificar al Padre. Él vino ¿para qué? Para manifestarle a los hombres del mundo el nombre del Padre. Y esto, digamos, es, no es simplemente no es simplemente una pronunciación sonora, ¿no? En una pregunta más adelante vamos a ver qué es lo que es el nombre y qué es lo que implica, qué es lo que significa el nombre. Eh, Cristo vino para manifestar, para dar a conocer, para revelar, para que el mundo conozca quién es el Padre y cómo es el Padre. No solamente que quién es el Padre, sino más bien cómo es el Padre, ¿no? Porque el pueblo de Israel no tenía dudas sobre quién era o quién era Dios, ¿no? Claro. Sí, ellos no tenían dudas. Así que básicamente vemos que Jesús vino a esta tierra ¿para qué? Para glorificar al Padre y para manifestar el nombre o declarar o dar a conocer el nombre del Padre. En definitiva, el nombre es el carácter, ¿no? Es decir, a dar a conocer el carácter del Padre. Y es interesante porque Jesús eso lo hizo especialmente, lo hizo en toda su vida, ¿no? Pero lo hizo especialmente desde que comenzó su ministerio hasta el momento que ascendió a los cielos. Y aunque parezca increíble, Cristo manifestó, reveló, amplificó, glorificó el carácter de Dios en todo su caminar aquí en la tierra, lo dio a conocer, e inclusive también, por ejemplo, en el Calvario. Cristo, cuando era juzgado por los impíos, así es el Padre, así como Cristo reaccionó. Cuando iba caminando llevando el madero, así hubiese reaccionado el Padre también. Cuando era clavado en la cruz, así Cristo dio a conocer al Padre a los hombres, ¿no? Y fíjense lo que dice la nota 1, dice: los que han experimentado la bendición de Dios deberían ser las personas más agradecidas, deberían elevar a Dios palabras de agradecimiento porque Cristo vino en semejanza de carne de pecado, revistiendo su divinidad con humanidad para poder presentar ante el mundo la perfección de Dios en su propio carácter. Vino a representar a Dios no como un juez severo, sino como un padre amante, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios es amor. Esta fue la gran verdad que Cristo vino a revelar al mundo. Satanás había tergiversado tanto el carácter de Dios ante el mundo que el hombre estaba alejado de Dios, pero Cristo vino a mostrar al mundo los atributos del Padre, a representar la imagen expresa de su persona. Persona. Como el Padre me dio mandamiento, así hago este mandamiento recibido de mi Padre. El objeto de la misión de Cristo al mundo era revelar al Padre. Así que ahí lo tenemos claramente manifestado, ¿no es cierto? Y lo interesante es que la revelación de Dios al mundo generó que una parte importantísima de la humanidad lo matara, lo crucificara. Y aquellos que recibieron su espíritu, aceptaron esa revelación de Dios en esta tierra, ¿no? Así que, nada, eso es lo principal así que veo de esta pregunta. No sé si querés comentar algo al respecto, Arturo. Pues nada más acerca de cómo el contexto, cuando vemos la historia, tal vez si tú sigues la historia del Señor Jesús en un contexto más visual, tal vez alguna serie, tal vez algo visual, te das cuenta que lo que se percibía en aquel momento era como un tipo de injusticia, ¿no, Dani? Un tipo de injusticia en relación a lo que los romanos estaban haciendo. Por lo menos Latinoamérica tiene bastantes enemigos, ¿no? Ya sea ficticios o imaginarios o reales. En México yo puedo hacer una acusación bien fácil. ¿Qué pasaría si, como ya ha pasado en otros años, qué pasaría si el país del norte nos invadiera por enésima vez y pusiera por enésima vez la bandera en el Zócalo, ¿no? ¿Qué pasaría? ¿Qué sentimiento habría? ¿Qué necesidad tendrías en tu corazón? ¿Qué pasaría si las Malvinas no fueran solamente las Malvinas, sino que fuera Buenos Aires? O sea, ¿qué sentiría el pueblo argentino? Bueno, justamente eso es lo que le estaba pasando al pueblo judío. Y cuando piensan en un Mesías, estaba tan desfigurada esa idea, esa imagen, que la calzaban con la necesidad inmediata, pensando de que esa necesidad inmediata era lo real.
pero no se ponían a ver un poco de su historia, de por qué habían llegado hasta ese punto, qué era lo que les había pasado para estar ahí. Historia tenemos, ¿no? Los jueces, los reyes, todo lo que pasaba, ¿no? Y es por eso, Dani, que cosas tan sencillas como la curación de un paralítico, que primero se le perdonan los pecados y luego se le rescata, tendrían bastante sentido en un pueblo que querían primeramente ser salvados de un yugo físico, pero no perdonados de sus pecados. Entonces, el carácter estaba de Dios estaba totalmente desfigurado, ¿no? Por esa razón existían estas sectas de los los celotes, por ejemplo, destacando al Shaddai, ¿no? Y no a este padre amoroso. Entonces, vamos a analizar esta figura, ¿no? De cómo estaba siendo representado. Y vamos a seguir con esta idea. La pregunta Perdón. 2, Dani, dice, ajá, sí. Sí, no, y vos sabés que eso inclusive se aplica hoy a nuestros días, ¿no? Porque Jesús no intentó generar una revolución social y reparar las injusticias cometidas por los opresores, sino qué es lo que necesitaba, qué es lo que necesitaba el pueblo oprimido y qué es lo que necesitaba el pueblo opresor. Necesitaba de la revelación de Dios, necesitaba de Cristo. ¿Y esta revelación en qué consiste? En de que Dios es un padre amante, Claro, de que Dios claro. ama, de que Dios es un padre amante. Claro, y eso ya tendría una consecuencia real en un mundo físico, ¿no? Al entender Así es. esa idea. Vamos a la siguiente que dice, adicionalmente, ¿qué principio impelía a Cristo a venir al mundo? Filipenses 2 3 al 8, lo leemos ahorita, dice, no hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. Haya pues en vosotros entonces ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué sentir era? Bueno, el cual siendo en forma de Dios no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué sentía, qué sentir había en Cristo? Y me quiero detener aquí porque qué necesidad, o sea, si lo vemos con la forma que Humana. el judío estaba mirando el Mesías, ¿cuál era la necesidad de manifestarse en la condición que se supone que tenía, ¿vale? No habría necesidad, si paró el mar, bueno, también hay que tener un poco el concepto antiguo, ¿no, Dani? Que la gente pensaba que los dioses eran como unos seres enormes que estaban caminando alrededor de un territorio y que si se acercaba un ejército, el ejército traía su panteón de dioses y peleaban. O sea, este concepto mitológico en parte también estaba metido también en la cabeza del pueblo judío hasta ese momento. Y hablaban de cosas como, bueno, manifiéstate, destruye a Roma, haz sentir tu poder como lo hicieron con nuestros padres. O sea, todo esto iba totalmente en contra de lo que estamos viendo aquí, que dice, no estimó ser igual a Dios, o sea, a ese Dios poderoso que tal vez ellos tenían en mente, sino como a cosa a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Y el versículo que dice, contesta con el versículo 3, que es lo que estábamos comentando, ¿no? Pero acá en la siguiente pregunta dice, a esos conceptos, ¿qué le suma Juan 15:13? Dame, Dice, dame, nadie dame, tiene... A ver, perdón, dame un segundo, porque dice, ¿qué principio impelía a Cristo a venir al mundo? ¿Qué sentir había en Cristo? ¿Qué sentir había? Estimando a los demás como superiores a él mismo. Y uno se pregunta, ¿pero será que Cristo pensó eso de los seres humanos? Porque ese es el sentir que había en Cristo, ¿no? Y suena mucho. Dice, no mirando cada uno lo suyo propio, sino también cada uno por lo de los demás, ¿no? Haya pues en vosotros este sentir, ¿cuál? El que acaba de decir recién. y, sí, y, 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 digamos, la forma en la cual lo entiendo es que él estimó la vida de los demás tan digna como para él entregar su propia vida, como para dar su vida. Él dio su vida por los demás. O sea, literalmente la dio. No estamos hablando en forma figurada. Y ese es el tal sentir que cual. había en Cristo.
que estimó Tal la cual, vida. y es lo que se aporta, ¿no? Y es lo que se aporta en Juan 15:3, se dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y en el contexto que se estaba viviendo la religión en ese momento, distaban mucho de ser amigos de Dios, por lo menos de abajo hacia arriba. Pero él sí se consideraba de arriba a abajo amigo. Fue así como él se manifestó. Dice, compara y contrasta con las causas de la caída de Lucifer y del hombre. Y repasa la pregunta de la lección 12. Si recuerdan por ahí, hablamos un poco del Edén y cómo surgió todo eso. Donde Lucifer dice, subiré yo a lo alto, me pondré en el norte, ¿no? Entonces, vemos un comentario totalmente distante a lo que se está manifestando aquí, de dar la vida literal, no solamente a nivel filosófico, sino literal, por alguien que no estaban siendo, que ni siquiera lo estaba identificando como su Dios. Ellos tenían un retrato hablado de alguien que no se parecía en nada a lo que realmente estaba intercediendo por ellos. Entonces, aquí iniciamos con la lección, en la lección colocando estas dos formas de ver este Dios. Y pónganse ustedes en este análisis, ¿vale? Porque justamente es lo que hemos hecho, ¿no? Por lo menos yo me pongo en este papel, Dani, de que a veces uno dice, ¿por qué Dios? ¿Por qué permites? ¿Por qué? O sea, exigiendo cosas, pidiendo una justicia de un tipo. Y aún cuando podamos nosotros estar tal vez con una enfermedad grave, no sé, Dani, pensando algo muy, muy, muy fuerte, a veces colocamos palabras en nuestra boca o ideas en nuestra mente que hacen ver a nuestro Dios un ser que no tiene ninguna intención en nosotros, muy alejado, y se siente feo aquí en el corazón. Pero es porque hemos creado un perfil de nuestro Dios que responde a cómo yo me comportaría con Dani si Dani me hiciera una falta. Pero no es esto. ¿Qué piensas ahí, Dani? Pero totalmente. Y vos sabés que tiene que ver con la visión que uno tiene de Dios, que en realidad está a medida del corazón carnal de uno. Porque al final, o sea, porque al final de cuentas, digamos, uno dice, bueno, ¿y yo por qué tengo que merecer esto? ¿No? ¿Yo qué hice por esto? ¿Por qué me están oprimiendo los romanos? ¿No? Pero ¿y Jesús qué tiene que ver con todo esto? Si los que eligieron pecar fueron los seres humanos. Digamos, ¿qué tiene que ver? Él, digamos, a ver, si hay alguna parte inocente, él es el más inocente de todos. ¿Qué hizo él? Claro. ¿Qué hizo él? Y a veces nos olvidamos, ¿no? Nos enfocamos en nuestro dolor y en nuestro sufrimiento y no miramos, digamos, digamos, que la víctima es Cristo, digamos. Es Él el que nos creó, Dios es nuestro Padre, somos nosotros los que nos fuimos nosotros los que pegamos el portazo, y Él, Dios envió a su Hijo, había un sentir en Cristo, manifestando al Padre, tan grande por la humanidad que se le había enemistado, que dijo, no, si hace falta, muero por ellos, doy mi vida. Y vino y dio su vida. Y les muestro mi Padre. Les doy a conocer mi Padre porque no conocen. Ellos no conocen. Y viste, el pueblo judío estaban horas y horas todos los días en la sinagoga leyendo y estudiando acerca de qué significaba esta letra, esta otra letra, esta otra palabra. Un gran y profundo conocimiento de Dios. ¿Será? ¿Será que tenían un gran profundo conocimiento de Dios? Les vino a revelar que era un padre, ¿no? Algo tan simple como eso. Claro, tal cual. Y bueno. Perdón, y es como que digamos, acá la parte inocente es Cristo, no nosotros, digamos. ¿Sí? ¿O no? Capaz que me equivoco, ¿no? Pero me parece... No, sí. Es que lo comentas, ¿no? ¿Y quién pecó? O sea, ¿quién se alejó? Vengan a mí, regresen a mí. Hay tantas naciones allá afuera que tienen tantas ganas de venir a robar tu oro. Sí. Quédate aquí, yo soy tu cerco protector. No, pero
a la menor provocación vas y no solamente te alejas, sino que abres tus puertas y traes a los invitados de Babilonia, ¿no? Pensando un poco en el rey que se le había dicho que moriría. Entonces, sí, tal cual. Y mira, vamos a seguir, Dani, en la siguiente. Bien, pasemos a la pregunta 3. ¿Qué es la gloria y el nombre de Dios, no? ¿Por qué viene esa Sí, pregunta? Porque la pregunta 1 decía, he glorificado a mi Padre, he declarado tu claro. nombre, ¿no? Entonces, ¿qué es esto? Ahora vamos a explicar qué es lo que Cristo hizo, definiendo el término gloria y definiendo el término nombre. Moisés había ascendido y estaba hablando con Dios y entonces Moisés le dijo, no, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente con el que seré clemente. Entonces, ¿qué es la gloria? La gloria es todo el bien, es la proclamación del nombre y es de que Dios tendrá misericordia del que tendrá misericordia y será clemente para con el que será clemente. ¿Qué significa que tendrá misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente? La Biblia en distintos lugares, especialmente en Salmo 136, dice que la misericordia de Dios es para siempre. La misericordia de Dios es para siempre, es decir, la misericordia de Dios no se acaba. Pero la Biblia también dice que con la medida con que nosotros medimos, seremos medidos, y con la vara con la cual medimos, seremos medidos, con el juicio con el cual juzgamos, seremos juzgados. Si nosotros estamos en rebelión con Dios y no recibimos de su misericordia, no tendremos misericordia para dar. Dios siempre tiene misericordia para dar, pero el hombre se puede enemistar, puede cometer el pecado contra el Espíritu Santo y rechazar el perdón y la misericordia de Dios. Entonces Dios no puede ser misericordio con él. Entonces dice, tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, es la bondad, la benignidad, el amor de Dios. Y proclamar el nombre que es. Lo leemos ahí enseguida en la misma historia que dice que pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares y que perdona la iniquidad de la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y nuevamente, acá tenemos la definición del nombre, ¿no? Que es parte de la gloria de Dios. ¿Qué es el nombre? Es el carácter, es la forma de ser de Dios, de que Él es fuerte, es misericordioso, es piadoso, es tardo para la ira, es grande en misericordia, es grande en verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y de que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces vemos que Él primero busca perdonar, Él busca perdonar, pero si no puede dar misericordia y no puede dar perdón, finalmente dice que no tendrá por inocente al malvado y que visita la iniquidad. ¿Y esto básicamente qué significa? De que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Entonces, ¿qué fue lo que Cristo vino a manifestar? Cristo manifestó en su vida y en su ministerio esto: la gloria de Dios, es decir, todo el bien, toda la bondad, la proclamación, la manifestación del carácter de Dios en el hombre, y la clemencia, la bondad, la misericordia de Dios en la vida de Jesús. Y la nota nos dice, ¿no? La gloria de Dios es su carácter. Mientras Moisés se encontraba en el monte intercediendo fervorosamente con Dios, oró, te ruego que me muestres tu gloria. Y ahí después cita a Éxodo 33, ¿no? Sí, tal cual. Y mira, añadiendo un par de textos más, porque yo sé que hay muchas personas que nos ven ahora y muchas más que tal vez nos conocen y que de este video o de otras formas estarán escuchando este tema. Personas sinceras que se han acercado tal vez a mí, a ti, y han hecho el énfasis de conocer su nombre, pero tal vez conocer su nombre un poco más la parte literaria, ¿no? La parte de cómo se pronuncia, cómo se... la forma correcta de dirigirse hacia Dios. Si bien no es el tema ahorita, y para eso hay una explicación también que dar, yo quiero que me sigan con esta idea que estás presentando, Dani, de Éxodo 34:5. Cuando se le pidió que se manifestara, él dijo su nombre. Y su nombre fue una serie de características que él tiene, que él es. Y hay textos
con respecto a esto, como Salmos 86:9, y dice, todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Y en Isaías 52:6, que dice, por tanto mi pueblo conocerá mi nombre. Entonces, si bien eso nos lo podemos reducir al ámbito de la literatura, de cómo se lee, cómo se escribe, cómo se pronuncia, eso tiene un impacto mayor cuando entendemos qué es su nombre. Ujú. Mi pueblo conocerá mi nombre. Todas las naciones conocerán mi nombre. Ujú. Y ese nombre son características. Y ese nombre es transmitido por un grupo de personas. Tal como lo hizo Cristo cuando iniciamos esta lección, estuvimos hablando acerca de que Él cumplió la misión. Así que, en efecto, su pueblo va a conocer su nombre y las naciones conocerán su nombre. ¿Y cómo es Él? ¿Cómo se llama Él? ¿Cómo quieres que le conozcas? ¿Cómo quieres que tú invoques su nombre? No quiero por lo menos entrar en esta discusión de si es A, si es B, pero tengamos en cuenta esto más profundo que hay detrás en el conocer su nombre. Es, número uno, no volverte a sentir solo, ¿vale? O sea, no volverte a sentir solo porque aquel a que le estás invocando tiene características que van muy por encima de la tuya y que en ningún momento te estará dejando solo. En ningún momento te estará dejando solo, si lo crees así. Y Él estará siendo misericordioso, Él será fuerte y piadoso, tardo para la ira y entendiendo qué es la ira, este abandono de la gente a su propia suerte realmente, a lo que ellos han decidido. Entonces, Dani, esta parte es muy impactante, ¿no? Yo creo que hace un parteagua de quién es Dios, qué es lo que quiere que conozcamos de Él. Quedarnos ahí en esa parte de encima o ir a realmente al conocimiento completo de Él. Totalmente. Y vos sabés que, por ejemplo, eh, digamos, nosotros nos conocemos, ¿no? Yo te conozco a vos y sé que te llamas Arturo. Pero conocer que te llamas Arturo, ¿es el fin del conocimiento? O sea, ¿ya significa que te conozco? ¿O en realidad te conozco cuando paso tiempo con vos y sé cómo sos? ¿Cuáles son tus características? ¿Qué es tu vida? ¿Qué haces? ¿Cómo reaccionás? ¿Cómo no reaccionás? Eh, eh, entonces el conocer tiene que ver con una forma de ser, tiene que ver con conocer las características de la persona, del ser, conocer el carácter. Y entiendo que viene por aquí la cosa, ¿no? Es un problema de conocer cómo es Dios, ¿no? Sí, sí, Y ese es el tal punto. cual. Tal cual. Bueno, pasemos a la siguiente. ¿Estuvo Jesús solo en su misión? Un poco de lo que estamos hablando acerca de eso, de no quedarse solo. Vamos a Ujú. verlo. En Juan 8:29 dice, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre porque yo hago siempre lo que le agrada. Y aquí estamos viendo cómo el Señor Jesús estaba replicando, simplemente estaba replicando lo que a él le dijeron. A mí me encanta en estos últimos días hacer ejemplos de mi hijo. Eh, no sé, ayer, antier, estaban los niños reunidos en el culto y hubo un momento en donde los niños tenían que hacer una actividad y había y mi hijo agarró y pasó. Pero había una niña de otra hermana que estaba ahí y que no se movió. Y a mí se me ocurrió la brillante idea de decirle, hijo, llévala. Eh, Como tú tomarías la mano de alguien diciéndole, ven. Pero es un niño de 3 años. O sea, lo primero que se le ocurrió fue agarrarla y arrastrarla y llevarla a fuerza allá. Y mi esposo se levantó y le dijo, no, no, tranquilo, es que, o sea, llévala, pero no, es que mi papá me dijo que la llevara. Y yo digo, oh, sí, pero no así. Entonces, eh, si seguimos con esta comparación de padre e hijo, dice, porque el que me envió conmigo está, o sea, tenía esa certeza de que lo que estaba haciendo no era algo de él, estaba Ujú. siendo transmitido directamente por su padre. En Juan 16:32, aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo, mas no soy solo porque el Padre está conmigo. O sea, Solo que Jesús sabía cómo hacerlo, así como el Padre lo habría hecho, digamos. sí, claro.
No sé, igual Ujú, y Aarón lo hizo como yo lo hubiera hecho, ¿no? Igual a yo quemándome en ese momento. Pero sí, y la nota que saqué a continuación dice, la presencia del Padre rodeaba a Cristo y nada le sucedía que Dios en su infinito amor no permitiera para bendición del mundo. Esto era un fuerte consuelo para Cristo y lo es también para nosotros. El que está lleno del Espíritu de Cristo vive en Cristo y lo que le sucede viene del Salvador, que le rodea con su presencia. Nada podrá tocarle sin permiso del Señor. Y aquí es por eso lo que decíamos de no estamos solos. Todo nuestro pensamiento y tristeza, todas nuestras tentaciones y pruebas, todas nuestras pesadumbres y congojas, todas nuestras privaciones y persecuciones, todo en una palabra contribuye a nuestro bien. Todos los acontecimientos y circunstancias obran con Dios para nuestro bien. Y es una nueva forma de ver la vida. Es una nueva forma de ver la vida cuando tú le buscas a Él en confianza. Ahora todo lo que suceda no te lo hacen a ti, ¿vale? O sea, no te lo están haciendo a ti. Y tal vez me adelanto ahí, Daniel, una pregunta más adelante donde Cristo por eso estaba tranquilo durmiendo en una barca, ¿no? Porque sabía que no ujú, era su momento. ujú. No A era los su que aman a momento. Tenía Dios, que pasar ciertas cosas, sí. ujú. Sí, los que aman a Dios todas las cosas les suceden a bien. Y uno se pregunta, ¿no? ¿Cómo es que Cristo podía? Pero bueno, nos estamos adelantando al tema, ¿no? ¿Cómo es que Sí, Cristo sí, sí. podía Sí, sí, sí. estar tranquilo en la tormenta, ¿no? Porque me da la sensación de que ese es nuestro problema. Por lo menos yo me miro a mí y me veo a mí en mis problemas, ¿no? De decir, bueno, ¿y dónde está Dios, no? ¿Dónde está Cristo? Si de Sí, tal repente cual. me sobrelleva un problema, ¿no? Tal cual. Y por ahí un poema, cantito, ¿no? Que de las huellas, ¿no? Donde dice, no, yo voy solo, ¿no? Así es. No, no, no vas solo, hombre, si te voy cargando. Pero bueno, vamos con la Totalmente. siguiente pregunta, Dani. Ahí Dale. te Bien, toca vamos a la pregunta la número pregunta. 5. ¿Sí? ¿Quién hacía las obras en Jesús? Y esta es fácil, Juan 14:10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Así que, digamos, Cristo reconoce aquí que lo que Él hacía, en realidad lo estaba haciendo el Padre. El Padre que moraba en Él hacía las obras, ¿no? Y fíjate Por que eso, tenía una seguridad, o sea, igual, perdón, no sé si iba a comentar algo, yo iba a comentar la que viene. sí, no, perdón que me demore ahí. Digamos, las palabras, Cristo hacía lo que veía del Padre, Cristo hablaba las palabras que le daba el Padre, Cristo imitaba al Padre, eh, todo lo que Cristo hizo aquí en la tierra es una fiel vida del Padre, digamos, aquí en la tierra, ¿no? Sí, y teniendo esto en cuenta de una fiel copia de lo que su padre hacía, claro que había momentos difíciles, ¿no? O sea, claro que había momentos en donde las circunstancias no eran favorables bueno, vamos a leer por lo menos algún par de versículos y vamos a seguir continuando hablando desde el punto de vista de la dificultad. Ujú, ¿Cuánta seguridad de la presencia y cuidado de su padre tenía Jesús? Porque una cosa es estar aquí hablando de, bueno, acércate a él te va a acompañar, pero yo sé que cada uno de nosotros ha tenido sus momentos oscuros, ¿no? Viniendo de muchos lados, ¿no? A veces uno ujú. producidos por uno mismo, de manera ajena, no sé. Y es ahí donde se prueba la fe y en dónde está puesta la seguridad. Vamos a leer Lucas 4:29 al 30. Dice, levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarles. Mas él pasó por medio de ellos y se fue. Justo lo que comentamos hace ratito, ¿no, Dani? Ujú. O sea, él conocía su misión, conocía cuál era la encomienda que tenía, conocía los tiempos, sabía hasta dónde tenía que llegar. ¿Por qué incomodarse por este momento que estaba llegando? Él tenía la certeza de que esto era parte de lo que tenía que sufrir. Mm, Entonces, Dani, a veces, no sé, uno piensa ser parte de los 144,000, ni siquiera piensa cerrar los ojos previamente.
y tiene esta esperanza, ¿no? De ser aquellos héroes de la fe que seguirán inscribiéndose en Hebreos 11, Mm, pero, pero cuando llegan esos momentos difíciles, uno quiere pasar así como que flotando, ¿no? Es esa parte y no vivirlo. Aquí mm, Cristo tenía un mensaje y es un poco, pónganse del lado de Cristo, ¿no? Tratando de llevar un mensaje en donde están colocando al Padre más cercano de lo que ellos tenían y la respuesta es esto. O sea, mm, es no solamente la preocupación por los piedrazos que le iban a dar, sino el dolor en el corazón de tratar de llevarle el conocimiento de un padre y respondiendo de mm, esta manera. mm, Seguimos en Juan 8:59, dice, tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Y atravesó por medio de ellos, se fue. Y Mateo 8:24 vemos otra parte de eso que es tal vez totalmente ajeno a él. Digo, no habían personas tratando de golpearlo, o sea, ya no son las personas que lo rodeaban, sino eran las circunstancias que tal vez no controlaba, por así decirlo, que era esta tormenta. Y aquí que se levantó en el mar una gran tormenta, una gran tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y conocemos la historia. Por lo menos aquí vemos dos circunstancias, Dani. Una que tiene que ver con la experiencia del día a día, que es ser diferente, tratar de llevar a un Dios diferente, y la gente respondiendo totalmente contrario a lo que es el mensaje. Y número dos, algo que tal vez está ajeno a ti. O sea, son dos cosas, ¿no?, que se están viendo acá. ujú, Entonces, ujú, en estas dos cosas, Cristo respondió con ujú. seguridad de que ese caminar oscuro tal vez que estaba pasando en ese momento, Dios le estaría dando, su Padre le estaría dando esa salida. ¿Sí, Dani? Sí, y tiene que ver con la nota anterior que habíamos leído, ¿no? Él conocía que todo lo que le podía llegar a suceder estaba dentro de la provisión del Padre y confiaba en Dios, confiaba en Dios. ¿Cómo es que tenía una confianza tan absoluta? Porque lo conocía, porque lo conocía, ¿no? Sí, tal cual. Y bueno, leemos la que sigue porque igual tiene esa relación. ¿De Así dónde es. provino? ¿De dónde provino? Vamos a verla. Ahí está, dice, ¿de dónde provino tal seguridad? Mateo 3:17. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Nota 4. Cuando Jesús fue despertado para hacer frente a la tempestad, se hallaba en perfecta paz. No había en sus palabras ni en su mirada el menor vestigio de temor porque no había temor en su corazón. Pero él no confiaba en la posesión de la omnipotencia. No era en calidad de dueño de la tierra, del mar y del cielo como descansaba en paz. Había depuesto ese poder y aseveraba, no puedo yo de mí mismo hacer nada. Jesús confiaba en el poder del Padre. Descansaba en la fe en el amor y cuidado de Dios. Y el poder de aquella palabra que calmó la tempestad era el poder de Dios. Y me da la sensación de que, digamos, la seguridad que Cristo tenía, ¿de qué viene? Viene o proviene de conocer a su Padre, de conocerse el Hijo amado, de esa identidad que él tenía para con Dios. Y acá es donde nos volvemos a centrar en el tema de todo este trimestre, ¿no es cierto? En conocer cuál es nuestro llamado, conocer cuál es nuestra identidad, quiénes somos. Y de aceptar a Cristo, y al aceptar a Cristo recibimos su Espíritu, y al recibir su Espíritu somos adoptados en la familia de Dios como hijos de Dios, ¿no? Y digamos, la seguridad provenía en qué? Provenía en conocerse hijo, en saber que su padre lo amaba y en conocer de tal manera su carácter, en conocer a Dios de tal manera que su vida era una manifestación de cómo era Dios. Era la glorificación de Dios, era la manifestación del nombre. Y el conocer a Dios, ¿a qué lo llevó a qué lo llevó a Jesús? A descansar completa y totalmente en los brazos del Padre, independientemente de lo que pasara en el contexto externo, independientemente. Me da la Híjole, sensación que viene de la identidad, ¿no es cierto? Y de conocer. sí, tal cual, es la identidad perdida, ¿no? Yo ahorita vengo de salir con mi familia y no sé en qué momento mi hijo me cachó subirse a una moto eléctrica de esas que ponen en las plazas. Ya estaba arriba de una y bueno, ya.
ahí cooperar un poco para que él anduviera unos 15 minutos. Y él andaba súper tranquilo, ¿no? En medio de la plaza, en medio de un montón de gente. Y yo pues no me miraba, o sea, él andaba en lo suyo. Y él nos volteaba tantito y miraba, ah, ahí está mi papá, o sea, ¿por qué? O sea, volvemos al mismo, esa identidad, él sabía, él estaba tranquilo de que a pesar que había un montón de gente, yo le estaba mirando. Sí, Mi sí, rostro sí. estaba sobre él, ¿no? Así es. Dios alza a ti su rostro. Entonces, todas estas frases, no sé si ahorita atando cabos con lo que digo, miran ese panorama completo de expresiones como alce a ti Dios su rostro, ponga en ti paz. ¿Por qué va a poner paz un rostro? O sea, es porque él te está Totalmente. mirando como padre. Ujú. Inclusive, llevando más el ejemplo, o otro ejemplo parecido es, ¿tu hijo se preocupa por lo que va a comer en la próxima comida? ¿Pierde el Ah, sueño por eso? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque él sabe, ¿qué sabe? él sabe que Él, tiene un padre que proveerá. así es. Entonces, este mensaje, si bien alguien lo puede ver muy teológico, a la hora que te sientas a ver los textos y unes otro tras otro, te acabas de enterar de que esto tiene que ver con una relación de padre e hijo. Ujú, Y el plan de salvación tiene que ser lo más sencillo, Dani, lo más sencillo. Yo lo que es lo que he estado aprendiendo. Lo más sencillo para que cualquier persona lo pueda entender, ¿no? Como es el amor de un padre hacia un hijo, para que pueda calar hasta en el corazón tan más duro que pueda existir, ¿no? Sin filosofías, sin complicaciones teológicas. Tiene que ver con esto. Y no sé si tengas otra cosita más, Dani, ahí, si no pasamos a la que ahí sigue. estamos. Dice, aparecen estas palabras en otro lugar de las Escrituras. ¿Qué promesa las acompañan? Y bueno, ¿a qué nos estamos refiriendo? Es esto, ¿no? Lo que leímos en Mateo 3:17. Entonces, vamos a ver cómo, por lo menos hay dos citas de Isaías y la vamos a leer rápidamente. En la primera, que es de Isaías 42, dice, aquí mi siervo que yo lo sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu y él traerá justicia a las naciones. Y más abajito dice, por medio de la verdad traerá justicia, no se cansará ni desmayará hasta que se establezca en la tierra justicia y las cosas esperarán su ley. Y más adelante dice, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré, te pondré por pacto. Dice, te pondré por pacto al pueblo. Y aquí, Dani, digo, yo no lo había visto así. Hasta ahora, entendiendo, yo te pondré por pacto al pueblo. O sea, Cristo es el qué pacto, mejor sí. pacto, ¿no? O sea, qué Así mejor es. pacto que aquel pacto que uno puede hacer. Y, Ujú. y yo sé, Dani, que muchos de los que estamos acá escuchando eso, si bien no llevamos la cuenta de cuántas veces hemos jurado a Dios algo, por lo menos sabemos que son muchas veces. Son muchas veces. Y acá está hablando de su siervo, está hablando de su hijo, en el que pone su espíritu, en el que pone la verdad, el que llevará la justicia real. Dice, Ujú. te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos. Y fíjate que este texto, si bien tal vez todavía sea difícil para ti verlo, a las personas que están ahí viendo este video, tranquilos porque igual Juan el Bautista estando en la cárcel, se tuvo que preguntar eso. Ujú. Se tuvo que preguntar esto y sabiendo que era su primo, o sea, primo, ¿veniste realmente a sacar a los presos de la cárcel? Acá hay Ujú. uno y es tu familia. Mm. No lo dijo de esta manera, pero se entiende que cuando manda a sus discípulos a preguntar, yo no sé, Es duro. yo nunca he estado recluido ni mi libertad privada, pero yo quiero ponerme en este lugar de Juan, un hombre que lo había dado todo, un hombre que había hecho cosas que dijo, no sé, tal vez ninguno de nosotros haría, nadie se irá a parar a, a la casa
a la Casa Rosada, a Los Pinos, a algún lugar, a decir un comentario como el que se echó Juan el Bautista. Y ahora él está sufriendo, para él tal vez, la falta del cumplimiento de la promesa. Pero es que Acá este es el tenemos que corazón del volver a la hombre, pregunta Dani. anterior, ¿no? Tenemos que volver a la pregunta anterior. Pero Y este es el corazón del hombre. es el corazón del hombre, es el corazón del hombre, pero vos fíjate que cómo le responde Jesús. Tienen que ir a dar un testimonio de la obra de Jesús. Y al ver la obra de Jesús, que era una revelación del carácter de Dios, se hizo la luz. Hay una cita que habla sobre eso, de la experiencia que vivió Juan el Bautista, ¿no? Estando en la cárcel. Y al ver Sí, que los mudos hablaban, que los santos eran, que los enfermos eran sanados. Este versículo, el de Isaías 42, le vino a la memoria a Juan el Bautista, ¿no? sí, tal cual. Y era una cuestión de conocer a Dios como Padre al final. Sí, y mira, fíjate el complemento de esta pregunta en Isaías 50, que dice, Dios el Señor me ha dado una lengua de sabios para saber cómo consolar a los cansados. Todas las mañanas despierta mis oídos para que escuche como los sabios. Dios el Señor me ha abierto los oídos y yo he sido rebelde, ni he intentado huir. A los que me herían les ofrecí la espalda y a los que me arrancaban la barba les ofrecí la mejilla. No escondí mi rostro de las injurias ni los escupitajos. Aquí hablando un poco de lo que se venía, ¿no? Pero fíjate cómo acá dice, Dios el Señor me ha dado una lengua de sabios para saber cómo consolar a los cansados. ¿Qué cansados? O sea, ¿cansados de qué? Mm. Y aquí este cansancio, si bien no habla de lo físico, yo creo que ayer analizamos con mi esposa, escuchamos un canto, o bueno, este texto de la Biblia de Romanos es muy dado a hacer canto, el que dice, y quién les predicará si no hay nadie que les envía, hermosos son los pies, los que llevan el mensaje de paz. Lo escuchamos en un cantito diferente a lo que lo habíamos escuchado siempre y nos quedamos pensando en la idea. Los que llevan la paz, ¿qué paz? Los que llevan las buenas nuevas, ¿qué buenas nuevas? ¿Qué es la paz? Si a mí me hubieran dicho, Dani, de que mi padre está enojado conmigo, por quién sabe qué cosa, yo no tendría paz, ¿vale? O sea, por muy mala persona que fuera, yo no tendría paz. Totalmente. Y cuando te enteras, independientemente de qué religión seas, de qué congregación te reúnas, de que tu padre no está enojado contigo. Él no está enojado contigo. Él tiene un mensaje de paz para consolar a los cansados. ¿Cansados de qué? Pues de tus propias decisiones. Y viéndolo de la manera del hijo pródigo, que es la historia por excelencia para ese tema, el hijo pródigo estaba cansado de qué? De los castigos del padre. No, estaba cansado de la experiencia que él mismo se había propuesto. Y el padre estaba dispuesto a consolarle. Y fíjate aquí en el 7, dice, Dios el Señor me ayudará, así que no me avergonzaré. Por eso endurecí mi rostro como piedra, pues bien sé que no será avergonzado. Mi Salvador está cercano a mí. Levantémonos y veamos quién se atreve a contender conmigo. Que se enfrente a mí el que quiera acusarme. Fíjense bien, Dios es el Señor de quien me ayuda. ¿Quién puede condenarme? Fíjense y verán que todos ellos se envejecen como la ropa y serán carcomidos como la polilla. O sea, ahora está hablando de este episodio de la vida de Cristo, donde iba a ser crucificado, y cómo estas personas estaban forjando una actitud en la nada, y ahora él dice, es que yo me estoy fiando de mi padre, Así es. y están actuando en contra de mi padre. Entonces,
esta promesa es acompañada con esto práctico, ¿no, Dani? Esto práctico que vivió Cristo y que es una gran lección también para nosotros. Totalmente. Y es como que esa última parte tiene que ver con enfrentar el rechazo, ¿no? Que Cristo tuvo que enfrentar. Y las burlas y el oprobio. Eh, y sigue aferrado a su Padre. Fíjense bien. Dios es el Señor o Dios el Señor es el que me ayuda. Eh, de vuelta a su conexión con el Padre. Es lo único que lo sostiene, ¿no? Sí, 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 tal cual. Bueno, seguimos adelante porque los aquí presentes, Dani, no tenemos como que el perfil de demorar media hora, así que Así es. Así sí, o es. sea, no agarraron a los dos expositores más cortitos, Tal así que cual. vamos a seguir. Vamos al punto. ¿Por cuánto tiempo fue tentado Jesús en el desierto luego de ser bautizado, o luego de su bautismo? Estuvo, dice, en el desierto 40 días y era tentado por Satanás. Por 40 días, y justo al inicio de su labor, ¿no? Así es. Y mira, y fíjate cómo tentó Satanás a Jesús. Vamos a verlo. Se vino el tentador y le dijo, si eres, el problema de la identidad, Dani, si Así eres es. hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. O sea, si te está doliendo algo, Le cuestionó la bueno, identidad. Le dijo, no claro. sos hijo. O demostrame si sos hijo. Y la siguiente dice, y le dijo, si eres hijo de Dios, ese trabajo, Ujú. nuevamente. Y yo Tremendo. creo que, Dani, que este tema de la identidad, si bien no tenía ni idea de que era un tema que existía hasta hace 6 meses o 8 meses atrás, ¿qué tan importante es como cristianos en general Mm, llamarnos cristianos y no saber la identidad? O sea, tener conceptos equivocados de tu identidad, mm. porque justamente es lo que ataca a Satanás para debilitar a las personas y empezar a hacer un montón de cosas conforme a esta identidad perdida, que no tiene nada que ver con la que el padre es. Ujú. Exactamente. Y la identidad, o sea, o somos esclavos, y si Cristo nos salva, somos hijos, ¿no? Pero el ataque siempre es a la identidad, ¿no? Que lo vemos aquí en la tentación de Satanás a Jesús. Sí, tal cual. Entonces, seguimos aquí porque seguimos con la idea de la respuesta. Ahora vamos a ver cuál fue la respuesta. Bien, pregunta 11. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Cómo la palabra de su padre fue su protección contra el enemigo? Jesús había sido bautizado y, y se oyó una voz en el cielo, esto está en Mateo 3:17, que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y aquí viene Lucifer y le dice, si sos hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Entonces Jesús respondió y le dijo, escrito está, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, digamos, el padre le acababa de decir de que él era hijo de Dios. Y ahora viene alguien que le dice, si sos hijo de Dios, demostralo. Noten ustedes que Jesús, ¿qué es lo que hace? Se aferra a la palabra de Dios. El padre le acababa de decir, pero ahora va también a la palabra escrita, ¿no? Escrito está. Y en ese sentido, digamos, la palabra de su padre fue como un escudo delante de los ataques del enemigo, delante de los ataques de Lucifer. Fíjense lo que dice la cita, aunque se presentó como ángel de luz, delataban su carácter estas primeras palabras, si eres hijo de Dios. En ellas se insinuaba la desconfianza. Si Jesús hubiese hecho lo que Satanás sugería, habría aceptado la duda. El tentador se proponía derrotar a Cristo de la misma manera en que había tenido tanto éxito con la especie humana al principio. Dice la parte amarilla después, ¿no? Así también el tentador trató de inspirar a Cristo sus propios sentimientos, si eres el Hijo de Dios. Las palabras repercuten con amargura en su mente. En el tono de su voz hay una expresión de completa incredulidad. ¿Habría de tratar Dios hacia su propio Hijo? ¿Lo dejaría en el huerto con las fieras sin alimentos, sin compañía, sin consuelo? Le insinúa que Dios nunca quiso que su Hijo estuviese en tal estado. Si eres el Hijo de Dios, muéstrame tu poder aliviándote a ti mismo de esta hambre apremiante. Ordena que estas piedras sean transformadas en pan.
Y ahí va la siguiente. Las palabras del cielo, este es mi hijo amado en el cual tengo contentamiento, resonaban todavía en los oídos de Satanás, pero estaba resuelto a hacer dudar a Cristo de este testimonio. La palabra de Dios era para Cristo la garantía de su misión divina. Si la confianza de Cristo en Dios podía ser quebrantada, Satanás sabía que obtendría la victoria en todo el conflicto. Si lo hubiera hecho, habría malogrado el plan de salvación. Así que nosotros vemos que la confianza de Cristo en Dios, ¿en qué estaba basada? Estaba basada en que Dios era su Padre y de que su Padre lo amaba. Allí estaba basada, en eso estaba basada toda la confianza de Cristo. Y en eso estaba basada su misión. Y el conocer a su Padre era lo que garantizaba el éxito de esa misión. Si Cristo perdía esa confianza en su Padre, si perdía conexión o perdía de vista esa conexión, esa identidad que tenía como hijo de Dios, hubiese sido vencido, hubiese caído la tentación. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Digamos, Cristo inicia su misión. ¿Y cuál es el arma que el Padre le da a Cristo? Para que Cristo triunfe en esa misión, para que Cristo triunfe en esa batalla contra las potestades de las tinieblas. La armadura que le da la identidad y le da el valor. Le dice, tú eres mi hijo amado en quien tengo complacencia. Tú eres mi hijo amado. Yo me alegro en ti. Tú eres la alegría de mi vida. Tú eres mi alegría. Tú eres mi hijo. Y esta es la armadura del cristiano, ¿no es cierto? Esa es la armadura de Cristo. Con esta armadura, Cristo peleó contra Lucifer y venció, ¿no es cierto? Tomándose de toda la palabra de Dios. No sé si querés comentar algo más, pero esto tiene una relación directa para nuestra vida espiritual también, ¿no es cierto? Sí, y no comento más, pero yo me quedo con eso de que a pesar de que se había escuchado la voz, se había resonado y se había sido muy clara, Satanás insistió en la identidad, en hacer dudar la identidad. Y yo creo que eso es el arma que ha destruido, nos destruye a nosotros, ¿no? La pérdida de la identidad. Sí, y fíjate que se la robó a Eva cuando le dijo seréis como dioses. La mandó a buscar otra identidad. Sí, tal cual, tal cual. Y híjole, o sea, esta identidad que pierdes la tienes que reponer con algo. Y sí. Entonces, así es. Sí, tal cual. Y bueno, lo que el hombre no sabe es que la repone con esclavitud, digamos. Inclusive dentro del mundo religioso o dentro del pueblo de Dios entra en la experiencia de esclavo, ¿no? O sea, lo vemos en la historia del hijo pródigo y del hijo mayor, lo vemos en la historia del pueblo de Israel y es la historia del viejo pacto, ¿no? La salvación por obras. El hacer para ser. El hombre hace para ser hijo de Dios. El hombre tiene que hacer para poder llegar a ser parte de. Cuando en realidad es justamente al revés. Sos primero hijo y porque sos hijo, vivís como hijo. Bueno, vemos la siguiente. Sí, vemos la siguiente. Y vamos a ver si cambió un poco el panorama cuando fue avanzando en su ministerio Jesús. Cambiaron las tentaciones a lo largo del ministerio de Jesús. Y bueno, vamos a ver esto. Y recuerden el tema, lo que estamos hablando ahorita y el suspiro de mío que di con respecto a la identidad, porque miren lo que pasa acá. Mateo 27, 39 al 44, y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios y desciende de la cruz. O sea, un comentario totalmente fuera de lugar, pero solamente servía ¿para qué? Para injuriarlo, para hacerlo sentir mal, para que dudara de su identidad. O sea, nada que ver lo que se dijo con lo que ellos estaban diciendo. Y es así, o sea, y es así cuando te presentas ante alguien que no te conoce o que te conoció y que ahora después de un par de tiempo, un par de meses más, un año más, eres para ti confesado ante tu Dios, alguien nuevo. ¿Cómo te consideran? ¿Cómo te juzgan? ¿Cómo te evalúan?
Dice 41, de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó a sí mismo, no se puede salvar, no se puede salvar. Si es el rey de Israel, desciende ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, librarle ahora, si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados a él. Y la nota que sigue, el Lucas hace referencia a de quién, ¿no? Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo, si tú eres Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Sabemos que el otro no tiene ese comentario por lo que se dice, ¿no? Pero aquí estamos hablando de personas que definitivamente no se iban a convertir si el Señor bajaba. O sea, estamos hablando de personas que estaban tergiversando sus palabras y no se habían sentado a reflexionarlas. Y eso es lo que me da un poco de temor, Dani, de llegar a un punto en donde la palabra de Dios esté ahí siempre, hablándote a ti, pero por las prisas de la vida, por lo que tú quieras, no te detienes a extraer el mensaje que es para ti. Porque aquí varias de las cosas, todas las cosas que están acá, son sus dichos, son sus palabras, es lo que él dijo. Pero desfigurado, coloreado, pintado y modelado al carácter de ellos. Así es. Entonces, entendamos de que en la Edad Media había un poder religioso que con amor había crecido hace siglos atrás y que ahora, con Biblia en mano, mataba gente, ¿no? Entonces, nos estamos presentando ante a una escena en donde, si bien es una tentación para Cristo, es un ejemplo de lo que se puede convertir una vida religiosa si no se observa la Biblia bajo esta lupa. Y solamente se tiene este tema, Dani, como un dato curioso, como algo de ejercicio bíblico, si es padre, si no es padre, si hace, si no hace. Y se deja ahí. Mi temor es de que no alcancemos a ver el amor que está detrás y que lo tengamos a algo menor y que con nuestra misma actitud tergiversemos sus propias palabras. Y fíjate que este grupo de gente, que seguro entre ellos estaban los que lo habían crucificado, para ellos era imposible de que Cristo estuviera colgado de la cruz. O sea, el Hijo de Dios que ellos tenían en su mente no podía estar colgado en la cruz. No, él era conquistador, él era destruidor de los romanos. ¿Cómo va a estar colgado en una cruz? Entonces, su concepción del Hijo de Dios les impedía a ellos ver al Hijo de Dios colgado ahí. Si eres hijo de Dios, baja. No podés estar ahí. Y de vuelta vamos al tema del carácter, ¿no es cierto? Y el Dios que ellos tenían en su imagen no era el Dios verdadero. Ellos sí creían en el Padre de Cristo, pero en el carácter no le conocían. Por eso Jesús le dice, si vosotros fuerais hijos de Abraham, no me querrías matar, ¿no? Pero aquí me buscan matarme. Tal cual. Tal cual. Avanzamos en la pregunta, vamos a la 13. Sí. Dice, ¿confió Jesús en la palabra de su Padre? ¿Qué significaron las últimas palabras de Jesús en la cruz? Jesús, cuando estaba en la cruz, las últimas palabras que dijo fue, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Y lo interesante es que nosotros encontramos que Jesús, así como al principio, digamos, cuando dijo Lama Lama Sabactani, estaba citando un salmo, acá también está citando las escrituras. Y esto nosotros lo encontramos en Salmos capítulo 31, versículo 1 al 5, que dice, en ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia. Inclina a mí tu oído. Líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme, porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Y yo me imagino a Jesús en esa angustia, ¿no? En esa angustia terrible, en el cual él no podía ver más allá de los portales de la tumba. El peso del pecado de la humanidad
le ocultaba el rostro del Padre. Y en cierto momento, él sigue orando, él sigue en comunicación con sigue orando, sigue en comunicación con el Padre, y él en cierto momento está en su mente repitiendo versículos, y él repite estos versículos, y en su último suspiro antes de morir, repite este Salmos 31 y termina diciendo: tú me has redimido, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y Cristo entrega el espíritu, ¿no? Tremendo. La nota dice: de repente la lobreguez se apartó de la cruz y en tonos claros como de trompeta que parecían repercutir por toda la creación, Jesús exclamó: consumado es. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Una luz circunda el rostro, la cruz y el rostro del Salvador brilló con una gloria como la del sol. Inclinó entonces la cabeza sobre el pecho y murió. Entre las terribles tinieblas, aparentemente abandonado de Dios, Cristo había apurado las últimas heces de la copa de la desgracia humana. En esas terribles horas había confiado en la evidencia que antes recibiera de que era aceptado de su Padre. Conocía el carácter de su Padre, comprendía su justicia, su misericordia y su gran amor. Por la fe confió en aquel a quien había sido siempre su placer obedecer. Y mientras sumiso se confiaba a Dios, desapareció la sensación de haber perdido el favor de su Padre. Por la fe, Cristo venció. Y si nos ponemos a pensar, es terrible lo que Cristo vive acá. Él tenía la sensación de haber perdido el favor del Padre. Y como para no, estaba colgado en la cruz, le gritaban: si eres hijo de Dios, bájate. ¿Cómo puede ser que estés ahí si sos hijo de Dios? Y aparentemente era abandonado de Dios. Es terrible. Aparentemente abandonado de Dios. Había razones como para pensar, desde un punto de vista humano, había todas las razones para pensar, ¿no?, de que quizás Dios lo había abandonado. Sin embargo, ¿qué es lo que dice? Cristo conocía ¿qué cosa? El carácter de su Padre. Comprendía su justicia. Él conocía la justicia de Dios. ¿La conocemos nosotros? Él conocía su misericordia, él conocía su amor. Y confió en su Padre, se entregó a él. Así él sabía cómo pagaba a su Padre, ¿no? También. Así es. Él sabía cómo pagaba y en este recorrido de su vida dice que en aquel que había confiado, que había sido un placer obedecerle, él sabía de que, y es algo igual, pueda sonar un poco romántico, un poco, no sé, él sabía que la muerte no tenía ninguna razón para retenerlo ahí. Uh-huh. No había ni una razón para que la muerte lo retuviera. Si imaginamos a la muerte como un poder que puede poner su mano encima de ti y mantenerte, en esa analogía no había ningún motivo, y fue tal el hecho de que no había ningún motivo para que él estuviera ahí, de que a los 3 días él se levantó. Uh-huh. Pero primero tenía él que confiar de que su Padre, al cual era un placer él obedecerle en todo, él sabía que iba a levantarse. Porque no había ningún motivo. Porque la única forma en cómo su Padre paga es con vida. Uh-huh. Si nosotros miramos, está todo basado en la relación. Todo está basado en la relación, padre-hijo. Cristo estaba en una relación estrecha con su Padre. Y lo conocía de verdad. Tal cual. Y mira, fíjate la siguiente pregunta, súper cortita, pero da el clavo con lo que estamos hablando. ¿Qué nos invita a contemplar? ¿Qué implicancias tiene esto? O sea, ya, ahora va para ti, así. Ahora va para ti que estás ahí. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Así como nuestro hermano mayor, nuestro creador. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Y si bien hoy por hoy no es un tema de vida o muerte estar en contra de cierta ideología, cierta postura, llegará a serlo. Y tal vez no adelantándome a ese grado de persecución, hoy por hoy puede ser que este cambio de idea que puedes estar teniendo en favor de tu Padre Celestial cause problemas a la gente que esté cercana.
y tenga implicancias violentas hacia ti. Entonces, mira cuál amor nos ha dado el Padre, que hemos sido llamados hijos de Dios, por eso el mundo no nos conoce, porque el mundo tiene otra percepción, otro énfasis de Dios, tiene otro concepto, va por otro lado completamente. Él va a estar diciendo en breve de que las consecuencias de los cambios, de lo maltrecha que está la naturaleza, tiene que ver con un Dios enfurecido, con un Dios enojado, con un Dios que necesita volverse a adorar en días. Entonces, pensemos en ese supuesto y claro que el mundo te va a desconocer. Y ahora tenemos nosotros que confiar como aquel que murió en la cruz y tener esa tranquilidad, ¿no, Dani? De que él no puede pagar de manera distinta a lo que él ha pagado anteriormente. Totalmente. Y fíjate que ¿hora de qué es la hora de hoy, la hora actual? ¿Es hora de disfrutar de este conocimiento? O sea, ¿es hora de qué? De entenderlo, de conocerlo, de entender a Dios, ¿no? Que se gloríe el hombre en que me conoce y que me entiende. De entender a Dios, de conocer su justicia, su misericordia, su amor, de conocerlo como un padre a través de Cristo, ¿no es cierto? Y de regocijarse en eso. Si eso ocurre, ¿qué es lo que ocurre? Se vive una vida como la de Cristo. Y si se vive una vida como la de Cristo, ¿qué es lo que ocurre? Todos aquellos que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Entonces, ¿por qué todavía no ha ocurrido? Porque todavía no conocemos a Dios como Cristo lo conoció. Todavía no conocemos a Dios como Cristo lo conoció. ¿Por qué? Porque no hemos entrado en una relación de hijos como Cristo la tuvo con el Padre. Y la verdad que la posibilidad de poder entrar en eso es grandísima, es hermoso. Y a esto es lo que nos invita Dios, ¿no? A que miremos ese amor. ¿Cómo conocemos ese amor? En que Dios nos ha dado a su Hijo. Y que conociendo ese amor, entremos en esa identidad, entremos en esa relación padre-hijo o hijo-padre, que conozcamos a Dios tal cual como es, y listo. Ya está. Tal cual. Y mira, Nos vamos vámonos a la siguiente para que sigamos con esta experiencia, ¿no? Hacia ahora, hasta acá, hacia este lado. Así es. Dice, ¿de qué nos sirve la experiencia de Jesús? Juan 13:15. Porque ejemplos he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. 1 Pedro 2:21 dice que Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Fíjense que dice para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Vosotros también hagáis con quién? Con los demás. Así como Cristo hizo con el prójimo, nosotros con los demás, ¿no? Deshonramos a Dios cuando mostramos que no confiamos en Él después de habernos dado tales evidencias maravillosas de su gran amor manifestado al dar a su Hijo unigénito Jesús para que muriera en nuestro lugar, a fin de que creyésemos en Él, que afirmásemos nuestras esperanzas en Él y confiásemos en su palabra sin una sombra de duda. Seguid contemplando a Jesús, continuad orando con fe silenciosa, proseguid apoderándoos de su fuerza, ya sea que experimentéis algún sentimiento o no. Seguid avanzando sin vacilación, como si cada oración ofrecida hubiese sido colocada en el trono de Dios y contestada por aquel cuyas promesas nunca fallan. Proseguid adelante cantando y entonando melodías a Dios en vuestros corazones, aunque os encontréis deprimidos por una sensación de peso y de tristeza. Os digo, como alguien que sabe, que la luz vendrá, que tendremos gozo y que la niebla y las nubes serán rechazadas. Y así pasaremos del poder opresivo de las sombras y las tinieblas al sol brillante de su justicia. Tremendo, ¿no? Se nos llama a entrar en esa relación, ¿no? Y aferrarnos, y cuando esas sombras estén sobre nosotros, a seguir adelante, a mirar solo a Cristo, a mirar solo a Dios, ¿no? Esta experiencia tiene que ver más, o sea, si antes tenías una pizca de salvación por obras, o sea, esto viene a tirar cualquier cosa de esa forma de ver la vida cristiana. Es escuchar la palabra, es escuchar su voz
y creer en eso. O sea, tiene que ver con fe y tal vez podamos voltear no solamente a la religión cristiana, sino a las religiones en general. Y en serio, yo, bueno, no me considero el más docto en esa parte, ¿no? Pero no encuentro ninguna religión que hable tanto, Dani, de esta percepción hacia tu Dios. Y yo sé que el mundo como tal está harto del mundo cristiano por todo lo que se ha desfigurado del carácter y todo lo que se ha dicho y hecho en favor de un Dios que así lo pide. Pero totalmente. Y vos fíjate que, o sea, por eso dice que, o sea, lo que el mundo necesita es gente que conozca a Cristo y que revele a Cristo tal cual como Él es. Y si vos me preguntás, a mí me da la sensación que toda esta es la experiencia de los 144.000. Ellos tienen en su frente el nombre del Padre y el Hijo, sobre ellos habrá sombras en su camino, la plaga de la oscuridad estará en su vida, lucharán la angustia, tendrán la angustia de Jacob, lucharán como Israel, aferrándose a las bendiciones de Dios, pero la única forma es teniendo el Espíritu de Cristo, habiendo sido sellados con el Espíritu de Cristo. Habrán entrado en una relación con Dios por medio de Cristo, de hijos de Dios, ¿no? Sí, tal cual. Y mira, terminamos con esa última pregunta. ¿Qué nos da la victoria sobre el maligno? ¿Cómo la victoria sobre el mundo está relacionada con la identidad? ¿Y cómo está relacionada con la identidad de Jesús como el Hijo unigénito del Padre? Vamos a ver esas dos citas, Dani. 1 Juan 2:14. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al mundo. ¿Qué nos da la victoria? La palabra. Y si bien alguien pudo haber recortado ese video y justamente en este momento ponerlo, tal vez no se entenderá mucho lo que hemos hablado hasta acá. Dirá, palabra, ¿qué es palabra? ¿De qué me hablas? ¿Cómo es que solamente un par de palabras me va a hacer victorioso? Pues bueno, si hasta acá entendiste, bueno, iba a decir televisor, pero no es la tele, es el internet, pero si acá estás aprendiendo, estás comenzando a vernos, yo me quedo con esa parte, Dani, de confiar en Dios como un padre, porque Él ya te ve a ti como un hijo. O sea, tú no vas a comenzar nada. O sea, tú no estás comenzando una relación. O sea, Él ya te ve como un hijo. Y en la lejanía que tal vez tú has tenido en estos años, en estos días, en estos meses, Él está siempre en el camino esperando que regreses. Con las consecuencias que haya tenido este caminar tuyo allá lejos, Él te quiere recibir así. Él así te está esperando. No te está cuestionando, no te está absolutamente nada, sino te está diciendo primero ven, así como a la mujer que fue encontrada en el acto, ven aquí y ahora sí, no vuelvas allá, porque si vuelves allá otra vez, nuevamente tendrás ese dolor. Ven aquí y yo te tendré en este cerco protector en donde nunca más volverás a ver esta oscuridad, porque yo siempre seré tu sol de justicia. Y el versículo, el siguiente texto dice 1 Juan 5:4-5, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y esto es importante, Dani, porque es el ejemplo de cómo Él se mantiene. Y es por eso que, no sé, Dani, no sé, tal vez si empezamos al revés, si empezamos de una buena manera entendiendo este tema. Yo sé que por ahí hay un libro que habla acerca de estas 5 aristas de cómo uno echa a perder su cerebro en la doctrina, de cómo uno empieza a tergiversar la palabra de Dios, espiritualizándola, llevándola a creer que el alma es inmortal, empezando a desechar la ley de Dios. Yo sé que ninguno de los que estamos acá tal vez tengamos ese problema, pero estamos en la siguiente etapa, Dani, ¿no? Donde de una manera teórica echamos a perder el mensaje de Dios.
O sea, si bien tal vez la ley de Dios la aceptamos a medias, la parte de creer que el Padre y el Hijo son reales tal cual, la echamos por tierra. Y si tal vez ya lo entendiste, la parte de la relación y el cómo son, tal vez no te cae el 20. Entonces, por eso digo, Dani, no sé si iniciamos bien comprendiendo este tema, si llegó, no lo sé, igual si Estamos acá llegó de igual, una así buena que manera, ¿no? Pero, pero a estas alturas de mi vida, digo, Señor, lo único que queda es creer nada más en ti. Nada más. Tú te encargarás de todo lo demás y harás que todos los, como dice nuestro amigo Roberto, que todos los patitos se alineen, que todos se alineen y encajen. Otro Roberto, no Roberto que suele estar aquí en la televisión, otro Roberto. Sí, tal cual. Vos fíjate que todo lo que es nacido de Dios vence el mundo. Y Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo, ¿no? Es decir, está hablando de nosotros. Y nacer como qué, como hijos de Dios. Hay que nacer del agua y del espíritu. Ahí nacemos como hijos de Dios. Eh, y es esa fe de que somos hechos hijos de Dios es la que vence el mundo, ¿no? Y pregunta, ¿por qué? ¿Quién es el que venció el mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y así vemos que hay una relación directa entre creer que Jesús es el Hijo de Dios con nuestra fe de que podemos ser hechos hijos de Dios, ¿no? Y una relación directa entre vencer al mundo y creer que podemos ser hechos hijos de Dios con la identidad de Jesús, con quién es Jesús, con que Jesús es el Hijo unigénito del Padre, a quien el Padre nos dio. Y así vemos que Cristo nos da su identidad, ¿no? Tremendo, ¿no? Que ya no haya más dudas, entonces. Así es. Bueno, Dani, ha sido un placer siempre tener esto. Mira, al final del día, este repaso, no sé si se pueden entrar en la categoría de repaso. Yo creo que entra más entre una plática de Es sobremesa. una O sea, charla. sí, o sea, nos pusimos nosotros en tu. Bueno, no sé, yo sé que ustedes tienen un par de bebidas un poco raras para un mexicano, pero vendría siendo como una buena plática sentado en un sillón, platicando sobre este tema. Así Y, es. y, y, y que esto quede así, ¿vale? O sea, que sea algo muy íntimo, que sea algo, hermanos, que hayan ustedes apreciado de esa misma manera, porque así ha sido para mí, para Dani, es este tema, reconfortante, y ahora ya no luchar solos, o sea, ya la identidad se recobra y si bien la lucha no termina, ya no la peleas solo. Así Entonces, es. Amén. esa es la idea. Esa es la idea detrás de eso. Así que, Dani, no se tenga un comentario más, sino para pasar a la Ahí oración. estamos. Bueno, vale, vamos a orar, hermanos, a todos los que están ahí en casita. Les invito a acompañarnos en oración. Padre Santo, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Padre, te pido perdón porque durante mi vida, nuestra vida, como miembros de iglesia, como personas religiosas, o tal vez hasta hace un par de años que hemos sido religiosos, cristianos, te hemos mirado de una manera un poco rara. Te pido, Padre, perdón porque las dudas son muy fuertes, la incertidumbre es muy fuerte, queremos resolverlas por nosotros. No somos capaces de dejarla en ti, saber que tú siempre nos has estado esperando como un padre, que hemos ido por un camino lejos de ti y que estamos volviendo a ti llenos de espinas, llenos de problemas, llenos de consecuencias de este caminar y con pena colocamos nuestra mirada abajo, nos arrastramos humildemente a ti y no sabemos cómo iniciar la plática para poderte decir lo que hemos hecho, pero tú sabes lo que hemos hecho. Tú sabes en qué hemos dudado, tú sabes en dónde hemos ido y siempre has estado esperándonos en ese camino a que llegáramos. Padre, ayúdanos a creer en ti, ayuda a que nuestra fe crezca. Por favor, ayuda a que nuestra mente aleje todas esas dudas de quién somos, por qué somos, que recuperemos esa identidad perdida hace miles de años y que podamos confiar
tal cual como nuestros hijos de carne que tenemos en casa, lo hacen al anochecer. Saber que al otro día estará el techo, estará la comida, estarán sus padres para abrazarlos. Así tú estás con nosotros, cercano, dispuesto a abrazarnos, Padre. Gracias por esa promesa que nos das. Ayúdanos a confiar en ti y que nunca más estemos en esa sombra de dudas, en esa sombra de incertidumbres, sino confiados de que todo lo que obra hacia nosotros obra para bien, porque tú eres nuestro Padre. Gracias Dios por ello. Entonces te lo pido en el nombre de tu Hijo, que es lo más grande para ti y que lo has dado para nosotros. En ese nombre lo pido, Padre. Amén. 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 Vale, Dani, Bueno, hermanos, gracias todos los que están ahí. Gracias a los que nos han acompañado. Estuvo genial, Dani. Así que así es, no fue con truco el inicio, o sea, realmente es así. Y así es. Si bien yo ya había dado este tema en las ocasiones donde te había comentado que prediqué, esta lección o la forma de cómo lo reflexionamos ahora no lo había visto, así que vamos a volver a reescribir el tema. Gracias a Dios. Para interactuarlo porque yo creo que hace bastante falta, ¿no? Volvernos a reencontrar con nuestro Dios tal cual como somos, no como esclavos, sino como hijos. Amén. Amén. Y vamos a armar otra plática aquí y nos vamos de otras 2 horas. Bueno, Dani, Dios te bendiga. Bueno, bendiciones para todos, para vos también, Arturo. Nos estamos viendo. Feliz sábado. Igual a todos los hermanos. Ay, si quieres sigamos platicando, pero el tanto. Dale. Feliz sábado. Gracias. Chao, chao.